Muy bien, y la pregunta que formulamos hoy a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Está usted de acuerdo o no con revocar el mandato del alcalde Gustavo Petro? ¿Por qué? Opinen en este momento en las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico sus opiniones. Las vamos a estar leyendo a lo largo de este programa. Hoy tenemos dos perspectivas de la noticia. Inicialmente voy a comenzar con Jaime Castro, es exministro de Estado, exalcalde de Bogotá y actualmente es uno de los promotores de la revocatoria del mandato, de votar sí por la revocatoria del mandato contra el alcalde Gustavo Petro, el alcalde destituido Gustavo Petro. Don Jaime Castro, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Muchas gracias por la invitación, Jefferson. La primera pregunta, doctor Castro, es ustedes, como esas personas que están liderando la revocatoria, votar por el sí de la revocatoria del mandato del alcalde destituido Gustavo Petro, ¿sienten ustedes apoyo político en este momento? Porque uno presiente que, a diferencia, digamos, de la maquinaria que tiene el distrito, del poder que tiene un alcalde defendiendo una no revocatoria, a diferencia de él, ustedes son pocos los líderes que la están defendiendo y muchos partidos se han alejado de ella. ¿Cómo se sienten ustedes? Con su venia, yo quisiera dar dos elementos que completan la información detallada que ustedes han hecho sobre la revocatoria en Colombia y concretamente en el caso de Bogotá. En dos ocasiones anteriores, frente a dos alcaldes distintos, se intentó en Bogotá la revocatoria. No llegó a la votación porque los promotores de la época ni siquiera consiguieron las firmas requeridas para que se convocase esa votación. Y vale la pena destacar que Gustavo Petro, como congresista, como uno de los jefes políticos de la ciudad, fue uno de los promotores de una de esas revocatorias. De manera que él tiene antecedentes como promotor de la revocatoria, a través de la cual quiso sacar a un alcalde de la ciudad. Segundo punto, esta revocatoria ha debido votarse en el mes de mayo, junio del año pasado. En ese momento se reunieron los requisitos de ley, pero el alcalde y sus abogados montaron toda una estrategia a través de argucias, artilugios, recursos administrativos, fiscales, que desplazaron la votación 8 meses largos, casi 9 meses. El alcalde cambia su punto de vista y su posición frente a la revocatoria cuando el procurador lo destituye. Antes era enemigo de la revocatoria. Decía que era un golpe de Estado, que atentaba contra la democracia, contra la paz, que la financiaban los corruptos, en fin. Logró dilatarla, aplazarla durante 9 meses, casi que un parto, pues. Cuando el procurador lo destituye y dice, bueno, no, ahora sí votemos la revocatoria. Él cree que con la revocatoria evita la sanción del procurador. Y ese es un punto que es necesario aclarar igualmente. Cualesquiera que sean los resultados de la revocatoria, a favor o en contra del alcalde, la decisión del procurador de destituirlo e inhabilitarlo es válida jurídicamente y debe aplicarse a un retirado del cargo. Entonces se anota en su hoja de vida. El único que le puede cambiar la sanción del procurador es el Consejo de Estado, recurso que él no ha querido utilizar. Y desde su análisis, doctor Castro, entonces, ¿cuál sería la estrategia que tendría el alcalde destituido Gustavo Petro llevando este caso prácticamente a las urnas? Nosotros estábamos planteando, según hemos consultado con muchos analistas, que de alguna manera llevar este tema a las urnas, llevar su continuidad o no en el cargo, lo que estaría buscando sería deslegitimar ante la ciudadanía ese fallo de la Procuraduría. ¿Qué estarían buscando ellos? Seguramente piensa que si el resultado de las urnas le es favorable porque no se reúne el umbral, es decir, porque la gente no concurre a las urnas, o porque en el improbabilísimo caso de que llegue a triunfar el no, ese sería un hecho político que, entre comillas, deslegitima la decisión del procurador, pero jurídicamente esa decisión es válida y se aplica a exfuncionarios. Si Petro pierde la revocatoria y se confirma la destitución del procurador, sale del cargo. Y
si la gana, puede igualmente salir del cargo en el momento en que se ejecuta. O no puede, debe salir del cargo en el momento en que se aplique la sanción del Bueno, procurador. doctor Castro, usted es un especialista, es constitucionalista, un experto también en temas políticos. Y quizás estas respuestas que me acaba de dar van en esa perspectiva. Yo quiero preguntarle el interrogante que le hacía al comienzo de esa entrevista. Usted ya como promotor del sí por la revocatoria, ¿siente que realmente ustedes cuentan con un apoyo fuerte político? Porque hemos sentido que varios partidos de la Unidad Nacional, inclusive el Partido Liberal, se han marginado de tomar una decisión frente a esta revocatoria y se han ido prácticamente por la mitad. ¿Ustedes en ese momento cómo están? De acuerdo. La primera gran manifestación a favor de la revocatoria está en el hecho de que se hayan recogido las firmas exigidas por la ley, que como dije hace un momento, en 2 ocasiones anteriores no se había logrado. Segundo punto, las revocatorias no son hechos de partidos políticos. Los partidos políticos le sacan el cuerpo, y más en vísperas de elecciones. ¿Y por qué le sacan el cuerpo? Porque, bueno, es que los partidos políticos en Colombia poco se ocupan de los temas de interés público. Y cuando hay una ciudad como Bogotá que vive situación de crisis, los partidos deciden colocarle a la ciudad el aviso que a veces le colocan a algunos pacientes en los hospitales y en las clínicas. Silencio, enfermo grave. Pero llama la atención porque muchos de esos partidos políticos evidentemente tienen mucha representación electoral en Bogotá. Y muchos ciudadanos de alguna manera ven en esos partidos esos canales de comunicación con el Estado y de alguna manera esperan que esos partidos fijen una posición, sea a favor o sea en contra. Así como no la fijan en relación con los problemas que vive la ciudad, con las situaciones que vive la capital de la República, debe decirse que tampoco la fijan en relación con los problemas nacionales. Si usted mira esta campaña, lo que hay es ausencia de propuestas, de planteamientos. Escoger entre uno u otro partido o entre uno u otro candidato es muy difícil. Tanto que por primera vez en las encuestas el voto en blanco aparece reflejando la tercera parte de la voluntad de los posibles electores. Señor Castro, usted también toca otro punto y tiene que ver con la relación que tiene esta eventual revocatoria con el proceso electoral que enfrenta Colombia, tanto las elecciones congresionales del 9 de marzo como las presidenciales. ¿Usted cree que tanto por parte del presidente como por parte de los partidos existe un miedo a tomar una posición a favor y en contra para no perder votantes o ganar más votantes? Bueno, en el caso del presidente, y él ha sido muy claro en señalarlo, él cumple la Constitución y la ley. Lo que la Constitución y la ley le digan en relación con la sanción impuesta por la Procuraduría. Él no tiene que tomar partido y no lo ha hecho y obviamente no lo va a hacer ni a favor ni en contra de una u otra respuesta, una u otra solución. En el caso de los partidos prefieren no comprometerse. Que yo sepa apenas un partido, pero eso si quiere analizamos luego las razones por partes, por las cuales lo han hecho. Apenas un partido se ha pronunciado oficialmente. Los otros o no se pronuncian o dicen lo que quieran hacer los electores. Pero bueno, es que esa es una de las ventajas de la revocatoria, que no es un hecho de partido político, no es un hecho de grupismo, es un hecho ciudadano, de voto de opinión, que, como lo dije, se expresó ya en primer lugar cuando por primera vez en Bogotá se recogen las firmas. Y luego la campaña apenas está empezando. Puede decir uno que la opinión pública independiente de Bogotá es un poco un león dormido al que está despertando la algarabía de los partidarios del no. Exalcalde Castro, permítame integro hasta ahora a un nuevo invitado. Les dije al comienzo de este programa que íbamos a tener las dos perspectivas de la noticia. Yo quiero saludar a Guillermo Alfonso Jaramillo. Hasta hace pocas horas era secretario de gobierno de la alcaldía de Bogotá y en ese momento es la persona encargada de liderar la campaña por el no en la revocatoria que está incentivándose por el alcalde mayor de Gustavo Petro. Doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, bienvenido al programa La Noche en NTN24. Muy buenas noches a todos los televidentes. Doctor Jaramillo, lo integro en esta conversación, en este debate que estamos sosteniendo con el doctor Jaime Castro, preguntándole por qué el alcalde Gustavo Petro en un momento fue tan renuente a que su mandato fuera puesto, digamos, a decisión de sus electores en una revocatoria
y en este momento, pues ya en las últimas semanas cambia completamente de opinión y se la juega por ir a esta consulta en las urnas. Señor alcalde, tenía tomado una decisión en julio del año pasado, cuando asistíamos a una multitudinaria reunión de un Consejo de Seguridad Humana. El señor alcalde pronunció las palabras claramente de que, a pesar de no estar de acuerdo con las firmas que se habían logrado, y porque nosotros todavía tenemos una inmensa duda con respecto a cómo se convalidaron estas firmas, el señor alcalde ya había tomado la decisión de que no interpondría recursos y que aceptaría la convocatoria. Eso fue en Kennedy ante miles de personas. En ese momento, cuando ya el alcalde estaba en pleno discurso, me tocó a mí pasarle un papel y decirle que había acabado de fallar una tutela del Tribunal de Cundinamarca que entonces impedía que eso se pudiera dar. Nosotros continuamos insistiendo, por eso no estamos de acuerdo en este caso con el muy respetable doctor Castro, de que estas firmas para nosotros no siguen siendo más de 170.000. Nosotros pudimos hacer un trabajo muy juicioso, muy detallado sobre cada una de las firmas, pero vea usted, cuando usted mira el concepto de la registraduría, que fue cambiado para convalidar las firmas del doctor Gustavo Petro, violando la ley, cuando la ley es clara y específica que determina que tiene que ser de puño y letra de la persona, con sus respectivos nombres y apellidos y además con el sitio de residencia, con su cédula de ciudadanía y de puño y letra. Esto no se cumplió. Entonces, desde ese punto de vista, veamos que desde julio ya había planteado el señor alcalde ese tema de la revocatoria para asumirla con responsabilidad. No es de ahora de final de año o a principios de este año. ¿Usted qué puede responder a esos sectores críticos que en este momento aseguran que el alcalde destituido Gustavo Petro está utilizando esta consulta, esta revocatoria para de alguna manera deslegitimar la decisión de la Procuraduría que el pasado mes de diciembre lo destituyó y lo inhabilitó por 15 años? Hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta. La primera, como ya lo dijo el doctor Castro, el tema jurídico. El otro es el tema eminentemente político. La revocatoria es un tema eminentemente político. Desde el inicio de la administración siempre ha sido tal vez una de las administraciones más perseguidas. Tal vez al doctor Castro se le olvida que él fue uno de los alcaldes que más críticas sufrió durante su mandato. El doctor Mockus renunció y no había cumplido 2 años. La gran mayoría de los alcaldes no han podido hacer nada en los 2 primeros años. Es así como casi todos han estado muy próximos a la revocatoria. Entonces, o a por lo menos la obtención de firmas. En este caso, las dos situaciones por las cuales se buscaba la revocatoria al mandato del doctor Gustavo era primero porque no había cumplido con el programa que le había presentado a la opinión pública de Bogotá, cosa que hoy puede demostrar que sí se ha hecho y se ha cumplido con el programa. La segunda era que la gente no quiere a Petro. Entonces yo creo que para poder solucionar ese problema es que ahora nosotros queremos que políticamente las personas digan si sí o no desean que Petro pueda continuar, entendiendo claramente que una vez se solucione el problema político tendremos que afrontar el problema jurídico que ya tiene en camino el señor alcalde. Señor exsecretario, permítame, vamos a una primera pausa comercial, no sin antes leer algunas de las respuestas a la pregunta que estamos planteando el día de hoy. ¿Está usted de acuerdo con revocar el mandato del alcalde Gustavo Petro? ¿Sí o no? ¿Por qué? Las opiniones de ustedes hoy en el programa La Noche. Vamos a leer algunas de ellas. Hasta ahora Juan Camilo nos dice que no está de acuerdo. Me gustan sus políticas de desarme, de protección a los animales, de promover el uso de la bicicleta, etcétera. Elio Espinal nos dice que completamente de acuerdo, él es excelente para criticar, pero hay gran diferencia entre criticar y ejecutar. Diego Fuerte nos dice hasta ahora que la duración del gobierno es de 4 años, déjenlo gobernar si quieren resultados. Algunas de las opiniones de nuestros televidentes hoy en el programa La Noche. Vamos a una primera pausa y ya continuamos con este debate frente al proceso de revocatoria que enfrenta el alcalde destituido en Bogotá, una de las capitales más importantes del continente americano, el alcalde Gustavo Petro. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.